Listo, buenos días hermanos, poquitos que me acompañan, buenos días y buenos días a todos los que se conectan con nosotros hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a orar rápidamente para poner en manos del Señor este día y esta predicación, mis hermanos. Pues querido Jesús, te doy gracias Señor por este nuevo día, Dios. Gracias Señor porque estás con nosotros y estás en nosotros. Gracias Señor por lo que Cristo hizo por nosotros. Reconocemos Señor que hay un propósito Señor para estar aquí. Sabemos Señor que tenemos las arras, la garantía Señor de que eres el único Dios fiel y verdadero. Y esta mañana te honramos y te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad Señor, para nosotros, para nuestras vidas. Por las promesas que tienes sobre tu iglesia, Señor, pero sobre todo, Señor, por la vida que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Haznos una iglesia entendida de ti, de la gracia, de lo que ganaste en la cruz para nosotros, Señor. Y por lo mismo, Señor, haznos una iglesia agradecida en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Te doy gracias y pido tu Espíritu Santo que me guíe esta mañana para compartir tu palabra, Señor, y que se cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Vayan conmigo, para entrar en materia, al libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 30, para tener un poquito más claro el contexto de lo que quiero hablar esta mañana. Y vamos a fijar principalmente nuestra atención en los últimos versículos, el 27 y el 28 principalmente. Pero bueno, ya saben que yo siempre les recomiendo que cada versículo que leamos, nunca dejemos de leer su contexto para evitar sacar textos de su contexto y que esto nos conduzca al error. Entonces, vamos a empezar, hermanos. Capítulo 1, versículo 12. Dice aquí Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, ¿sí?, y esta palabra de prisiones es literal, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y esta frase que resultará en su liberación de Pablo es literal. Él estaba hablando de su liberación física, puesto que cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, estaba en alguna prisión. No se sabe exactamente dónde estaba, pero todo apunta que estaba en una de las prisiones romanas. Entonces, esto resultará, dice Pablo, en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y aquí viene la frase pero tan conocida de muchos de nosotros los cristianos, pero que muchas veces omitimos todo lo que está antes. ¿Sí? Estaba Pablo escribiendo esta carta desde la prisión y había pasado por muchas peripecias cuando Pablo está escribiéndoles a los filipenses. Y entonces sí, Pablo se atreve a decir: porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Sí? En otras palabras, dice Pablo, estoy como contra la espada y la pared, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y el 27 dice, solamente, como diciendo como diciendo aquí Pablo, pero todo lo que les dije antes está padre y está muy bien, pero espérense tantito. Dice aquí el apóstol, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Qué frase tan interesante esta, porque no dice, a mí me llama la atención que no dice Pablo que te comportes como Cristo. Dice Pablo que te comportes como el Evangelio de Cristo. Y hay una gran diferencia. Ahora bien, vamos a ver más adelante cómo es el Evangelio de Cristo. Solamente dice Pablo, que os comportéis, les exhorta aquí a los hermanos, que te comportes todos los días, todo el tiempo, en tu vida cotidiana, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, ¿qué dice? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí. Qué interesante es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Tenemos que decir que esta carta de Filipenses habla aproximadamente unas 14 o 16 veces, dependiendo de la versión que tú tengas de la Biblia, acerca del gozo. ¿Sí? Si tú lees toda la epístola de Filipenses, vas a encontrar la palabra gozo en repetidas ocasiones, o palabras derivadas de gozo, como por ejemplo regocijaos. ¿Sí? Pablo está escribiendo a los filipenses una carta que es muy interesante, hermanos, en su contexto, porque está Pablo exhortándole a los hermanos en agradecimiento, principalmente porque los filipenses era una de las iglesias que no se habían olvidado de Pablo. Los filipenses les habían, en esta ocasión, Pablo les estaba agradeciendo en unos versículos más adelante que se habían acordado de él al enviarles una ofrenda. Pero Filipenses es una carta principalmente donde no se establecen doctrinas cristianas. ¿Sí? Filipenses, uno de los capítulos más interesantes de los que habla Filipenses es el capítulo número 2, donde revela a Cristo y la soberanía de Cristo. Habla cristológicamente, hay mucha riqueza en ese capítulo, en el capítulo 2 de Filipenses. Pero es una carta muy interesante, es una carta muy bonita de un tesoro de riqueza espiritual muy grande, aunque difícilmente vemos en Filipenses que se corrijan cosas como en algunas otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Efesios o Colosenses, donde Pablo sí tiene que hacer exhortaciones claras y precisas a las iglesias, porque estaban ocurriendo cosas que no debían ocurrir. Filipenses, por el contrario, es una carta donde, por lo regular, y a no ser de los últimos de los últimos capítulos del libro de Filipenses, en donde sí el apóstol exhorta a un par de personas ahí a que se conduzcan en la unidad de Cristo. Pero fuera de eso, vamos a decir que vemos en la carta a los Filipenses
cómo se goza el apóstol Pablo al hablar de ellos por la forma en la que estas personas se habían conducido. Pero no obstante a eso que estoy diciendo, en el versículo 27 les vuelve el apóstol a recordar y les dice: solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Y de eso quiero hablarte esta mañana. ¿Cuál es la forma en la que tú y yo debemos de comportarnos como es digno del evangelio de Cristo? Lo primero que tenemos que ver es que normalmente los seguidores de cualquier otra religión tienen como regla hacerse a su religión. No sé si me explico, pero si no voy a avanzar y me van a entender claramente. Les voy a poner un ejemplo. En Roma, por ejemplo, los discípulos que adoraban al dios Venus se sumergían, por ejemplo, en adoraciones paganas y tenían cultos de libertinaje. Venus era la diosa que por lo regular estaba establecida para proteger a los navegantes y a las prostitutas. Los cultos a Venus en Roma tenían que ver con prácticas de libertinaje sexual y prostitución sagrada. Era la diosa del amor y de la fecundidad. ¿A qué quiero llegar como con este ejemplo? Lo que quiero decirte es que los discípulos o los súbditos de cada uno de los dioses que se profesan allá afuera, los discípulos son iguales a como su Dios les demanda que sean. ¿Sí me explico? Los que adoran al dios Baco, por ejemplo, el dios Baco o el dios Dionisio, el dios del vino, de la embriaguez. ¿Sabes cómo son los cultos al dios Baco? ¿Cómo son? Pues de chupe, de borracheras y ¿sabes qué? Inmediatamente después de orgías. Esos son los cultos que se le rinden al dios Baco. Entonces, los súbditos y los discípulos del dios Baco, ¿cómo van a ser? Pues borrachos, porque adoran al dios del vino, de la borrachera, del desorden y de la orgía. Otro ejemplo, por ejemplo, la diosa Kali, a Kale le dicen algunos, se escribe con K, es la diosa de los ladrones y de los asesinos. Se adora en la India. Son miembros de una secta de asesinos fanáticos. Se entregan completamente al espíritu del ídolo que ellos adoran, que se dice ser la diosa destructora de la maldad y de los demonios. ¿Cómo son los que adoran a esta diosa? Pues igual, son asesinos, son ladrones. Ni hablar aquí en México de este demonio que es adorada, la Santa Muerte, dicen algunos, que de santa no tiene nada, por cierto. Me acuerdo mucho de un amigo que decía, no, es que de santa no tiene nada, deberíamos más bien de decirle la mundana muerte, decía él. Tenía razón el hombre. Santa Muerte, no tiene nada de santa la muerte. Pero ¿cómo son los que adoran a la muerte? ¿Qué buscan? ¿Qué hacen? La mayor parte del narcotráfico aquí en México, todas esas personas, delincuentes, narcotráfico y todo lo que está atrás del narco, adoran a la Santa Muerte, porque son iguales, tienen que volverse igual al ser divino al que ellos adoran. ¿Me explico? Por eso aquí Pablo dice en el versículo 27, solamente quiero exhortarte que te comportes como es digno del evangelio de Cristo, porque si nosotros nos decimos cristianos, porque si nosotros nos decimos hijos de Dios, entonces, y de acuerdo a la luz de los ejemplos, yo te preguntaría, ¿cómo debemos de ser tú y yo? ¿Cómo deberíamos de caminar? ¿Cómo deberíamos de comportarnos? De acuerdo a la naturaleza y al carácter del Dios al que decimos servir y al que decimos adorar. ¿A poco no? Es por eso, y a la luz de los ejemplos que te estoy poniendo, y ya no acabé de decirte, pero por ejemplo tenemos el culto al dios Júpiter.
El culto al dios Zeus por los romanos, por ejemplo. Los que adoran, por ejemplo, al dios Mercurio. ¿Sabes cuál es el día en que se adora ese dios? El 15 de mayo. Se adora al dios Mercurio. Le llaman la Mercuralia, la fiesta de Mercurio. El dios del comercio de la mitología romana. Mercurio es el dios del comercio y de la prosperidad. Y todos los dioses similares cuyas acciones almacenadas en un diccionario podríamos no terminar de hablar de ellos. Finalmente podemos ver una lista, les hice una pequeña lista de dioses de diferentes lugares que nos empujan al libertinaje, a los excesos, a la abundancia pagana, al materialismo. Como son sus dioses, querido hermano, así es la gente que los adora. Vemos entonces, pues, que aquí Pablo está diciendo que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, dice, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Miren, ahorita nosotros estamos saliendo de una pandemia, tenemos 4, ya no sé ni cuántos meses tenemos que no nos vemos, ¿no? Por lo menos 4, ¿verdad, mi vida? Por lo menos 4 tenemos que no nos vemos. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, que la mayoría de ustedes, yo sé que están bien. Yo sé que se han guardado, yo sé que han estado pendientes de la palabra de Dios, sé que la mayoría de ustedes han estado con nosotros conectados en las reuniones de oración, clamando por misericordia al Señor dentro de esta pandemia. Yo he oído de buenas cosas, hermanos, que están pasando entre ustedes. Aunque no nos hemos visto en persona, yo he tenido buenas cosas que he escuchado de parte de ustedes. Y la verdad, como dice Pablo, me gozo al saber que la mayoría de nosotros, nuestra pequeña iglesia todavía por el momento, estamos firmes en Cristo, estamos bien, hermanos, estamos bendecidos por el Señor. Qué gozo es, como dice Pablo, que aunque yo no los haya visto en persona, pero que oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Pero no solamente eso, sino dice Pablo que estéis combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora veamos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo, el mismo Cristo, sustituyendo a Adán, el primer hombre que cayó. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, querido hermano. Cristo es el autor de la redención de la humanidad por todo su pecado. Cristo es la persona que el Padre envió para consumar su gracia, su salvación. ¿Sí? En el corazón del Padre estuvo salvar a la humanidad, pero Cristo vino a ejecutar su plan maestro para redimirnos a ti y a mí. Cristo es por eso el autor de la redención de la humanidad. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. Pero las buenas noticias de Cristo, hermano, no son como buenas noticias que tú y yo damos cuando a veces llegamos y le decimos a una persona: oye, te tengo una buena noticia, fíjate que me pasó esto y me ascendieron y me aumentaron y pasó algo bueno y me compré un carro que no podía. No sé, hermanos, tantas y tantas cosas, tantas y tantas buenas noticias. Yo al final del día voy con mi esposa y a veces le digo: te tengo una buena noticia, y le doy una buena noticia. Pero la buena noticia del Evangelio, hermanos, es algo sublime, es algo excelso, es una buena noticia que Jesucristo nos vino a traer directamente del Padre. Es una buena noticia diferente, es una buena noticia gloriosa. Cristo ha provisto de su gracia, hermanos, la salvación a través del sacrificio de Cristo, derramando su sangre por ti y por mí. Te estoy hablando de lo que es el Evangelio, para que entonces puedas comprender cómo es digno conducirte como el Evangelio que bajó directamente del cielo para ti y para mí. Porque cuando tú entiendas claramente lo que representa la naturaleza del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo, no te va a costar trabajo conducirte en santidad y en las demás formas en las que voy a empezar de las demás cosas que voy a empezar a hablarte. ¿Sí?
Cristo, el autor de la salvación. Pero escucha bien, Cristo es la misma consumación, Cristo es el mismo contenido del Evangelio. Por eso es que Pablo habla de que seamos dignos del Evangelio de Cristo. En otras palabras, yo te dije al principio que Pablo gramaticalmente no describe que nos comportemos como Cristo, pero cuando Pablo dice que te comportes como el Evangelio de Cristo, es como si nos estuviera diciendo que el mismo Cristo es el Evangelio. La sustancia del Evangelio es Cristo mismo. ¿Sí? Cristo es el mensajero de las buenas noticias, pero es Cristo la misma sustancia en donde se consuma el Evangelio en sí mismo. Es por eso que es necesario, querido hermano, que te comportes como es digno del Evangelio. Qué importante. Si Cristo no es predicado, no hay evangelio que predicar. Si Cristo no hubiera venido a salvarte y a salvarme, no hay buenas nuevas de las cuales pudiéramos estar aquí hablando. No hay nada. Si Cristo no hubiera venido, no hay esperanza. Tú y yo estaríamos condenados. No tendría caso vivir de un modo o de otro. La suma total del Evangelio, querido hermano, es Cristo. Cristo puso los cimientos del Evangelio y Él mismo los perfeccionó, los llevó a cabo y los complementó. Todo el plan de salvación es obra de Cristo. La salvación es Cristo mismo. La esencia de la salvación es Jesucristo. Por eso a veces yo veo que en nuestra cultura nos cuesta mucho trabajo darle la honra a un hombre como Jesucristo. Muchas veces no entendemos la esencia de Dios en Jesucristo encarnado. ¿Sí? Por eso muchas sectas se quedan hasta el nivel de adorar al Padre nada más, porque no entienden que es el mismo Dios encarnado, la misma esencia de Dios en una persona que fue puesta para traer las buenas nuevas a ti y a mí. ¿Sí? Por eso los testigos de Jehová hacen menos a Jesucristo, porque no han entendido la esencia de la salvación, que es Cristo mismo. Cristo vino a vencer la muerte y al infierno. Cristo vino a librarnos del lago de la muerte. Eso es el Evangelio. El Evangelio de Cristo da vida a los muertos, no solamente a los que estuvimos muertos espiritualmente. El Evangelio de Cristo viene a traer vida aún a los que están muertos. El Evangelio, querido hermano, termina con nuestra ceguera espiritual. El Evangelio de Cristo sana nuestras heridas y también nuestras dolencias. El Evangelio de Cristo nos vino a reconciliar con el Padre y nos abre un camino espléndido hacia su salvación y hacia su santidad. El Evangelio cierra las puertas del infierno, escucha bien, pero nos abre las del cielo. El Evangelio nos libra de la ira venidera. Amén. Nadie dijo amén. El Evangelio nos libra de la ira venidera, amado. Debes entender que cuando hablamos del Evangelio de Cristo, estamos hablando de buenas noticias divinas. Buenas noticias que vienen de parte de Dios, amado. No son buenas noticias cualquiera. No son buenas noticias de este mundo. No se gestaron en este mundo. Las buenas noticias de Cristo son buenas noticias que se gestaron en el corazón de Dios y que descendieron del cielo para tu corazón y el mío. La santidad, hermano, del Evangelio de Cristo es única, es sublime. Si tú entiendes esto esta mañana, o si puedo hacer que lo vuelvas a recordar, yo me daré por bien servido. Y entonces entenderás por qué es necesario conducirnos y comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo.
El Evangelio, en pocas palabras, amado, es la reconciliación de la humanidad con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder entender claramente lo que Pablo estaba aquí, el exhorto que le estaba haciendo a la iglesia, era necesario que repasáramos qué era, qué es, mejor dicho, qué es el Evangelio. Y por eso quise recordártelo. Ahora bien, ¿qué implica comportarnos como es digno de este Evangelio del cual ya hablamos? ¿Qué implica? Yo sé que implica muchas cosas y no me va a dar tiempo esta mañana de hablar de todas las cosas que implica el conducirnos de forma digna delante de Jesús. Pero voy a hablar de algunas pocas. Lo primero es que el comportamiento implica nuestra forma de hablar, nuestras conversaciones, la forma en la que te expresas. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 3 al 4 dice: y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, dice ahí el apóstol Pablo. Es decir, hermano, que nuestra conversación, en términos generales, debe ser sencilla. Sencilla. Sin adornos, diría yo, sin engaños, sin mentiras. Clara, concisa. Nuestros comentarios, querido hermano, deben ser con temor. Por ejemplo, hablar mal de alguien, criticar a alguien, hablar mal a espaldas de otros, difamar a alguien, ¿sí? Ser chismoso, tratar de buscar algo destructivo, por ejemplo, con tu forma de hablar, con la forma en la que te expresas, con la forma y con las cosas que conversas a hurtadillas. El comportamiento implica, como ya te dije, nuestras conversaciones, lo que estás hablando. El comportamiento, hermano, de un cristiano implica también lo que escribes en las redes, lo que publicas, la forma en la que te conduces. Definitivamente no podemos hablar de estas cosas sin hablar de ahora de la forma más común en la que nos estamos comunicando. ¿Cómo te conduces? ¿Qué información compartes en tus redes? ¿A quién criticas? ¿A quién exaltas? ¿Qué lenguaje usas? Si cuando estás aquí en la iglesia usas un lenguaje celestial, podríamos decirlo así, pero cuando entras a tus redes te transformas en otra persona y dejas que el mundo te abrace, y por el miedo a ser criticado, entonces te haces o aparentemente presumes que eres igual que ellos. Digo, pensando positivamente. Porque si te conduces igual que ellos, hermanos, seguramente, déjame decir, seguramente puede ser que seas igual que ellos. Y te voy a poner un ejemplo. Ese no lo traigo aquí, pero me acabo de acordar. Te voy a poner un ejemplo. En Salmos, en el capítulo 1 de Salmos, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y si tú te das cuenta, hermano, yo ahorita lo sigo leyendo, si tú te das cuenta, aquí el libro de Salmos habla primeramente de tres cosas. Del varón que no anduvo en consejo. Después, el varón que no caminó con pecadores. Y en tercero, el varón que no se sentó a comer en la silla de escarnecedores, que no convivió cercanamente con él. Son tres niveles en los que las personas
en muchas ocasiones empiezan a coquetear o a tener relaciones con el mundo. Yo siempre les he dicho aquí en la iglesia, si tú te dices cristiano o si crees que eres cristiano, pero sigues teniendo amistades con el mundo, si sigues saliendo con gente del mundo, si sigues conviviendo con pecadores, te voy a decir algo, hermano. Primeramente, como dice Salmos 1, primeramente vas a recibir consejo de ellos. Lo segundo que vas a hacer es que vas a caminar al lado de ellos, como dice aquí. Y lo tercero que vas a llegar a hacer, aunque tú no quieras, es que vas a intimar con ellos de muchas formas. Por eso ahí los consejos del Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, ni siquiera pidió el consejo de gente del mundo. Ni siquiera pidió el consejo de gente que no conoce a Cristo. Mucho menos caminó con ellos y mucho menos se ha sentado en silla con ellos a convivir, a comer, a platicar, a disfrutar de la vida y de los placeres. 3 cosas importantes de los que habla el Salmo 1. Por eso es, hermano, que si tú sigues coqueteando de alguna forma con el mundo, con lo que el mundo ofrece, con lo que las redes ofrecen, con los consejos malos que se ven en las redes, de alguna forma, si tú sigues alimentándote visualmente, si tú sigues escribiendo, si tú te sigues comparando, si para tú ser aceptado permites ese tipo de cosas en tus redes, en tu teléfono, si eres alimentado visualmente, auditivamente, hermano, tarde o temprano te vas a corromper con todo eso. O más bien diría, haz un examen de autoconciencia, hermano, a la luz de la palabra de Dios, porque quizás creas que eres cristiano, quizás creas que estás caminando como debe ser, pero a lo mejor no estás caminando como un verdadero cristiano. Miren, un verdadero problema, y lo traigo aquí anotado, aquí abajo, para que no se me olvidara. El verdadero problema, escucha bien, el verdadero problema de un cristiano es creer que lo es cuando en realidad no lo es. ¿Sí? El verdadero problema, hermano, de un cristiano es que cree que es cristiano, cuando su comportamiento, sus actos, la forma en la que habla, y ahorita voy a hablar de la forma en la que se viste, en la forma en la que se conduce, la forma en la que conduce su actitud, dice que no es cristiano. Y déjenme terminar con Salmos. Dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sabes cómo te das cuenta que eres un verdadero cristiano? Cuando en la palabra de Dios está tu delicia. Cuando estás buscando un ratito del día para buscar a Dios en su palabra. Cuando de repente los afanes del día nos van consumiendo todo el tiempo y hay algo en nuestro corazón que arde porque queremos ir a alimentarnos de la palabra de Dios, ya. ¿Tú te das cuenta que eres un verdadero creyente cuando en la ley de Dios está tu delicia? Cuando es para ti un manjar leer la palabra de Dios, eres hijo de Dios. Si a ti no te llama la atención leer la palabra de Dios, si tú no quieres conocer a ese Dios de su palabra, a ese Dios que te salvó y que metió su mano para sacarte del lodo cenagoso, si no hay en ti un deseo ferviente de conocer a ese Dios, quizás no seas cristiano, hermano. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche. Y el 3:10 dice algo bien importante, hermanos. Escucha, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. En muchas partes de la palabra de Dios, la vida del hombre se compara con un árbol. Pero escucha bien, hay diferentes tipos de árboles. Pero básicamente te voy a hablar de dos. Y no iba yo a hablar de esto, pero ahorita me acordé de este versículo. Hay principalmente dos, hermanos, dos tipos de árboles principalmente, a los que quiero referirme. Los que son plantados por alguien y los árboles silvestres que crecen solos. Escucha bien. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol que es plantado junto a corrientes de agua habla de alguien que tiene cuidado de ese árbol. El árbol silvestre nadie lo cuida, pero al árbol que es plantado hay alguien que lo cuida, hermanos. Y dice que da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Habla de la constancia del carácter de la persona. Cuando la vida del creyente es comparado con un árbol que es plantado junto a corrientes de agua, habla de alguien que lo cuida, que lo sostiene y habla de un agricultor que sabe exactamente dónde te va a plantar. Junto a corrientes de agua. El Señor Jesucristo, hermanos, nos ha plantado junto a corrientes de agua. Tenemos que dar el fruto que Dios está esperando de nosotros. Pero ¿sabes qué? Dice, su hoja no cae. Habla de la constancia, hermano, en la vida del creyente. Siempre verdes, siempre con follaje, siempre con hojas, siempre dando cubierta a otros. Su hoja no cae. Y finalmente dice, y todo lo que hace prosperará. Pero comúnmente nos gusta hablar de ese versículo número 3. Finalmente nos encanta que nos digan que seamos árboles plantados junto a corrientes de agua. Pero no te olvides que el Salmo 1 comienza dando una advertencia. Y la advertencia del Salmo 1 es, aléjate del mundo. En resumen, en pocas palabras. No andes en consejo de malos. No te juntes con gente que no conoce a Dios. Ni te juntes, ni pidas consejo, ni camines a su lado, ni convivas con ellos, ni en silla de escarnecedores te sientes. Escarnecedores, entre otras cosas, habla de burlas, de burladores. La palabra escarnecedores, en la mayor parte de la palabra de Dios, puede compararse con gente burlona. Y la verdad, si algo somos los mexicanos, es que somos escarnecedores, en ese sentido, porque nos encanta la burla. Señor, ayúdanos. Ok, hermanos, déjenme regresarme. La segunda cosa, y voy a avanzar más rápido porque se me está echando el tiempo encima. El comportamiento de un cristiano implica la forma en la que te vistes. Ya hablamos. Lo primero que dijimos es que el comportamiento implica la forma en la que hablas y en la que te conduces, en las cosas que salen de tu boca. En la segunda es la forma en la que te vistes. El ornamento interior, hermano, es lo que tenemos que decir que es más importante. Lo de adentro, claro está, sin descuidar el exterior. Pero lo que quiero decir es que no es más importante el exterior que el interior. El interior es más importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, vuestro atavío no sea el exterior, de trenzado de cabellos y atavíos de oro, o de uso de vestidos lujosos. Estoy leyendo la Biblia textual. Sino el corazón, el del corazón, dice la palabra, es decir, la persona interior, con el adorno imperecedero de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. El creyente debe conducirse, hermano, hermana, con decencia en todo el tiempo.
La decencia, hermanas, es algo que se está olvidando. Es uno de los tesoros en la mujer que se está olvidando, que se está perdiendo en estos últimos tiempos. Las mujeres tienen que vestirse con decoro, por supuesto que en la iglesia, pero de la misma forma en la que te vistes en la iglesia, es la misma forma que tienes que conducirte allá afuera. No es que te vistas aquí de un modo y cuando llegues a tu casa te vistas y te conduzcas de otro modo, porque no estás siendo sincera entonces. No está siendo sincera. El hombre cristiano debe ser sencillo en todos los aspectos. Esto implica también la forma en la que te exhibes con tu conducta. Ya lo hablé, por ejemplo, tu conducta en las redes. Tu conducta en el día a día tiene que ser la misma conducta en las redes sociales. Tiene que ser un reflejo, las redes sociales tienen que ser un reflejo de lo que eres en realidad. Déjenme ver si lo encuentro rápido. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, lo que quiere decir Apocalipsis capítulo 22 es: sé sincero. Sé sincero, no seas hipócrita. Sé cómo eres. Por eso la palabra de Dios dice: si eres injusto, sé injusto. Si eres justo, compórtate como justo. Eso dice Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. En otras palabras dice el Señor: no seas hipócrita, sé, compórtate como eres, como quieres ser, sé. Pero no finjas ser de una forma y luego te comportes de otra. ¿Me explico? No obstante a eso, Pablo nos exhorta: compórtense como es digno. Ya hablamos de lo que representa el Evangelio. El hombre cristiano, amado, debe ser un hombre transparente. Es decir, que no ocultes nada. No ocultes nada. Hombre, tienes que ser un hombre, como dicen por ahí, de una sola pieza. Así, íntegro, completito. Hombre, desde la punta de tu cabeza hasta los pies. Un verdadero hombre. Transparentes, hermanos, sin ocultar nada, sin ocultar nuestra vida, sin ocultar amigos del mundo, por ejemplo. Es que voy a hacer una reunión en mi casa, pero ¿invito a los de la iglesia o invito a los del mundo? ¡Qué dilema tan grande! ¿Qué voy a hacer? Pero vamos a celebrar una fiesta cristiana. Pero vamos a invitar al compadre fulano de tal que sí le gusta echarse un chupe. No, mejor no lo invitamos, porque ¿qué van a decir los hermanos de la iglesia? Transparentes, hermanos, en todo lo que hacemos. No ocultar nada de nuestra vida. ¿Sí? Hay muchos hermanos que celan su celular, que no quieren que nadie se los toque, que le ponen 2 o 3 y 20 contraseñas más. ¿Sabes por qué? Porque algo ocultan. La vida del creyente no tiene que ser así. Nosotros ahí en la casa tenemos reglas. El celular de mi esposa, el celular de mi hijo y mi celular, tenemos la misma contraseña en los 3 celulares. Y mi hijo sabe que en su iPad y en todos sus dispositivos electrónicos, él sabe que tiene prohibido cambiarle la contraseña. ¿Sí? Usamos una contraseña, hermanos, y esto es algo que hemos aprendido de parte de Dios. Mi contraseña de mi celular la conoce mi esposa, yo conozco la de ella. Nosotros conocemos la de nuestro hijo. La de la computadora es la misma contraseña, la del iPad es la misma contraseña. ¿Sabes por qué? Porque la vida de un cristiano que se conduce como es digno del Evangelio de Cristo, no tenemos por qué andar con contraseñas ni con ese tipo de estupideces, hermanos. Tenemos que ser transparentes.
Primeramente a los ojos de Dios y en segundo lugar a los ojos de nuestro prójimo. Porque en la medida que tú eres transparente, ¿sabes qué vas a lograr? Vas a lograr cada vez menos si es que eres tentado en esas cosas. Tienes que ser transparente, no ocultes nada. El hombre cristiano, el verdadero cristiano debe de ser como es su Señor. Yo diría que tendremos que volver a ser como niños. La vida del creyente debería de volver a ser como niños, hermanos. Como lo leímos al principio, su conversación debería ser simple, su conducta debería de ser sin complicaciones. Por eso el Señor quiere que seamos nobles como los niños. El comportamiento implica ser verdaderos en lo que hacemos y en lo que decimos. Tercera de Juan 1:5 dice así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y añade, especialmente a los desconocidos. Fíjate, en otras palabras dice: hermano, te felicito porque te has conducido fielmente cuando haces algo, cuando prestas algún servicio, cuando sirves a alguien o cuando trabajas para alguien. Te felicito, dice aquí, fielmente te has conducido. Y agrega, y especialmente a los desconocidos, a los que no conocen a Cristo. Wow. Si te conduces fielmente con los hermanos en Cristo, doblemente tienes que conducirte con los que no conocen a Cristo para dar un buen testimonio. El Evangelio, escucha bien, el Evangelio, voy a decirlo así, de principio a fin, si me permiten la expresión, si es que el Evangelio tuviera un principio y si es que tuviera un fin, ¿sí? De principio a fin el Evangelio es verdad, hermanos, es verdadero. La naturaleza del Evangelio de Cristo es verdadero. Entonces, ¿cómo tienes que ser tú? ¿Y cómo tengo que ser yo? Verdaderos. Verdaderos. Simples, transparentes, sin añadir nada, sin jactarnos de nada, sin presumir de nada. Sencillos, dice la palabra, como palomas. El Evangelio es verdadero. No hay nada falso en el Evangelio, hermanos. Nada hay falso en el Evangelio de Cristo. Es por eso que no tiene que haber nada falso en tu vida. Nada falso. Por eso es que la piratería es tan mala, hermanos. Porque es falsa. La piratería es falsa, es falsedad. Por eso es que tú, creyente, no debes de consumir piratería. Porque tenemos que conducirnos, comportarnos como dignos del Evangelio de Cristo. Y si el Evangelio de Cristo es verdad, todo lo que gira alrededor de tu vida tiene que ser verdad. Si tú estás viviendo dobles vidas, tienes que parar. Tienes que hacer a un lado la mentira y abrazar el Evangelio de Cristo, que es puramente verdadero, sin falsedades. Así debe de ser la conducta, hermano, de un verdadero creyente. El Evangelio siempre, pero siempre habla con la verdad, aunque sea dolorosa. Dicen por ahí, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? La verdad de la palabra de Dios, hermano, a veces es dolorosa, pero como tal, como la verdad que tiene que regirnos, tenemos que abrazarla, aunque nos duela. El mundo habla mentiras todo el tiempo. El mundo vive en un mundo de mentiras, amado. Tú y yo no podemos ser iguales. Tú y yo no podemos conducirnos iguales. El mundo está acostumbrado a hablar de mentiras. Anda en mentira, camina en mentira. Pero nuestro andar tiene que ser en la verdad, hermanos. Tú como padre, como madre, como hijo, como hija, como estudiante, debes de estar siempre comprometido con la verdad. El cristiano debe ser siempre
un discípulo de la verdad. Pero hermano, ¿cuánto trabajo nos cuesta? Trabajo nos cuesta hablar con la verdad? ¿Cuánto trabajo? De repente estás metido en una situación difícil y estás pensando cómo hacerle, qué decir o qué no decir. Si dices la verdad o no la dices. Siempre di la verdad, hermanos. Sea cual sea la verdad, siempre di la verdad. Falsedad no tiene que haber entre nosotros. ¿Cuánta gente profesa ser cristiano, amado, pero con sus hechos demuestran lo contrario? ¿Cuántos de nosotros estaremos viviendo quizás en forma descuidada, tomando a veces un poquito de mentiras para salir adelante o salir al paso de nuestros problemas? La verdad debe de reinar, amado, en la boca de todo cristiano. Todo cristiano tiene que estar comprometido con su palabra, y esto implica que cuando decimos algo tenemos que cumplirlo. ¿Sí? Es difícil, hermanos. Muchas veces es difícil y las cosas del día a día a veces nos hacen incumplir. Esa es la verdad. Pero tenemos que estar comprometidos a cumplir lo que decimos. Para un cristiano no debería de ser necesario jurar. No debemos de jurar. Porque tu palabra y mi palabra debe ser suficiente para cumplirla y para establecer orden y para establecer un testimonio. Pero muchos de nosotros como cristianos estamos acostumbrados, como la chimoltrufia, a decir una cosa hoy y a decir otra mañana. Un mentiroso habitual o frecuentemente, escucha bien, un mentiroso que coquetea con la mentira todos los días, todo el tiempo, que usa la mentira, porque el mentiroso vive de la mentira. El que usa una mentira tiene que usar otra mentira para cubrir otra mentira. Una mentira siempre te va a llevar a usar otra, y a otra, y otra, y otra. ¿Sí? Me acordé ahorita de la película esa de Mentiroso, Mentiroso. Muy buena y muy divertida, por cierto. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa en el mundo. Y algunos conocen la película. Se trata de la historia de un abogado que para ganar los juicios tenía que mentir. Wow, el mundo está lleno de mentiras. Por eso es que tú y yo tenemos que ser diferentes y conducirnos, hermanos, dentro de la verdad. Un mentiroso, ya no terminé de decir esto, un mentiroso habitual o frecuente, escucha bien, no va a entrar al reino de Dios. Qué importante es que nos conduzcamos con toda verdad, hermano, en nuestras bocas. Yo te preguntaría, hazme una lista, hazme una lista, te presto mis dedos. ¿Cuántos cristianos conoces en los que puedas confiar? ¿Cuántos cristianos, hermanos? Tú que me estás escuchando, ¿cuántos cristianos conoces que puedas decir, ese hermano, su palabra vale? Yo confío en ese hermano, podría yo confiar mi vida. Podría irme a la guerra y él podría ser mi compañero de batallas. Él podría estar a mi espalda peleando. Yo confiaré mi vida en la vida de ese hermano. ¿Cuántos hermanos de esos conoces? Nuestra conversación, nuestro vestido, nuestra verdad tienen que ser dignos del Evangelio de Cristo, hermanos. Vivir también de una manera valiente es apropiada para un creyente. Valiente, el Evangelio de Cristo es para valientes, porque muestra la naturaleza de Cristo. La vida del creyente debe ser igualmente valiente, hermano, para no solapar el pecado. Tienes que ser valiente si quieres conducirte. Por eso dice Pablo, y aquí el apóstol Pablo vamos a decirlo así, les advierte, o del mismo modo les exhorta, que estando ausente o él presente, sigamos firmes en un mismo espíritu. Valientes para conducirnos de forma que agrade a Cristo.
aunque te vea tu líder o no te vea tu líder, aunque esté presente tu pastor o esté ausente. Condúcete como es digno del Evangelio. Cristo nos ha dado la libertad, hermano, para promulgar su verdad, pero esta debe ser hablada, tiene que ser predicada, tiene que ser promulgada con valentía y con arrojo. Porque no es fácil decir la verdad, hermanos. No es fácil. Y no todos quieren decir la verdad. ¿Sí? Pero la verdad de la palabra de Dios siempre va a conducir al creyente al arrepentimiento, y el arrepentimiento lo va a conducir a la salvación, y la salvación a la vida eterna con Cristo. Hermano, la verdad no todos quieren decirla. Hoy podemos ver muchas y tantos predicadores en las redes, pero vemos pocos hablando la verdad del Evangelio. Pocos, porque los hombres no quieren decir la verdad. ¿Sí? Los hombres quieren ser famosos a causa de no decir la verdad. Los hombres quieren ser amados a causa de no decir la verdad. Pero el Evangelio es diferente. La naturaleza del Evangelio, querido hermano, es para defenderse. ¿Sí? El Evangelio de Cristo tiene que ser defendido por ti y por mí. Tenemos que defender nuestra fe, como dicen, a capa y espada. Y eso no lo hacen sino los hombres y las mujeres valientes. Los cobardes no defienden el Evangelio de Cristo. Hay muchos hombres y mujeres que vemos defendiendo a los animales, y vemos defendiendo un montón de cosas, y vemos defendiendo los derechos de muchas cosas, el derecho al libre tránsito, el derecho a libre expresión. Ahora vemos tan llenas las redes del derecho a decidir nuestro propio sexo, por ejemplo. También vemos a gente peleando porque los niños tengan sus propios derechos y que decidan lo que es mejor para ellos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con nosotros los creyentes cuando debemos estar defendiendo el Evangelio a capa y espada? No queremos defenderlo, no queremos decir la verdad, porque no hemos entendido que el Evangelio de Cristo en sí mismo es un evangelio de valientes y para valientes. Jesucristo, nuestro mejor ejemplo, amado. Toma tu cruz, sé valiente cada día, niégate a ti mismo y avanza. Que tu corazón, amado, sea como el de león, valiente. Dice la palabra que el león no da un paso para atrás. Escucha bien. Tienes que comportarte, tienes que entender que debemos de vivir como si Dios nos ve. No está mal la frase que usé. No está mal la frase. Tenemos que vivir como Dios nos ve, en presente. En presente. Tu conducirte debes de ser consciente, plenamente consciente, que todo lo que haces, Dios lo ve. Y por último quiero decir que el Evangelio es amor. Y con esto acabo. La gente debería decir de nosotros, amado, miren a esos cristianos cómo se aman entre sí. La gente debería de decir de nosotros, miren a esos cristianos cómo se ayudan entre ellos. La gente que nos mira debería decir, yo quiero ser como esos amigos, yo quiero ser como esas personas, que cuando uno se cae, ya otro le está levantando. Desgraciadamente esto no pasa en las iglesias. Hay tanta competencia por los ministerios. ¿Sí? Cuando un hermano se cae, lo menos que quieres es levantarlo, más bien quieres patearlo ahí en el piso donde está. El Evangelio es amor, hermanos, y lo que debería de ver el mundo para nosotros, en la forma en la que nos conducimos, es el amor fraternal, no fingido.
El Evangelio es verdad, ya lo vimos. El Evangelio no es hipocresía, amado. Tú tampoco debes de ser igual. El amor de Dios que nos ha dejado a ti y a mí es un amor supremo, diferente, excelso. Escucha bien, el Evangelio del amor de Cristo tiene que llegar a las personas que menos amor tienen. A los más necesitados son aquellos que tenemos que amar más. Al que tú crees que menos necesita es el que más necesita. ¿Sí? Las personas que son menos amadas son aquellas personas, por ejemplo, que han sido más desechadas por la sociedad. ¿Quieres un ejemplo? Las prostitutas, por ejemplo, los ladrones, la gente malvada. ¿Sabes por qué son malos? ¿Sabes por qué se conducen así? Porque no conocen el Evangelio del amor que tú y yo conocemos. Tú y yo hoy somos diferentes por causa del Evangelio. El Evangelio nos transformó porque antes éramos iguales o peores. Pero el Evangelio de amor nos conquistó. El Evangelio de amor de Cristo nos enamoró de Cristo. Y nos dimos cuenta cómo Él nos amó siendo como éramos. Y para nosotros es difícil amar a una persona allá afuera como es, toda sucia de pecado. Y nosotros queremos primero que Dios la limpie y luego la amamos. Pero Dios nos amó primero como estábamos sucios, amado. Y después el Señor nos limpió. El Señor nos recogió como estábamos. El Evangelio del amor tiene que ser predicado a los más necesitados, a los que para tus ojos sean los más malos y los más viles. A esos hay que predicarles el amor de Cristo. Oh Señor, si nosotros hemos estado bebiendo de esa fuente del amor, amado, debe ser evidente que esa sustancia que tú has bebido de esa agua está presente en ti. ¿Cómo te vas a dar cuenta? En la forma en la que te conduces con los demás. Que todos sepan, amado, que hemos estado viviendo y bebiendo del Evangelio de Cristo para salvación y vida eterna. Y no te olvides, por último, que también el Evangelio es misericordia. Misericordia. El hombre misericordioso va a serlo dentro y fuera de la iglesia. El misericordioso nunca va a abusar de otros hombres. El misericordioso obra caridad y favores. El misericordioso es generoso. El misericordioso ve por el bienestar de su prójimo antes del suyo. Solo por poner algunos ejemplos de lo que es misericordia. ¿Sí? El hombre misericordioso no es tacaño y tampoco es avaro. El hombre misericordioso perdona antes de venir y pedir perdón a Dios. El hombre misericordioso, escucha, debemos estar siempre preparados, tú y yo, escucha, siempre preparados para hacer el bien. Ese es el Evangelio de Cristo. Un Evangelio santo también, que nos invita a ser santos como Él lo es. Nunca el Evangelio de Cristo va a excusar el pecado. Sí, lo perdona, pero nunca sin la expiación de la sangre de Cristo, primeramente. Por lo tanto, hermano, quiero decirte que tenemos que guardar nuestro comportamiento de lo que el mundo hace. Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que ser un buen ejemplo para que entonces, como dice Pablo, seamos dignos del Evangelio de Cristo. Y que, como dije al inicio, nosotros que decimos ser hijos de Dios, seamos en todo nuestro ADN, en todo nuestro ser,
en toda nuestra sustancia, que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, podamos decir que somos dignos del Evangelio de Cristo. Amén. Vamos a orar. Querido Jesús, te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra, porque sin duda, Señor, que hay tantas y tantas cosas que decir de ella, mi Dios, pero tú lo has dicho todo, Padre, en tu palabra, y te quiero dar gracias, porque en unos pocos versículos, Señor, hay tanta riqueza, Dios, que viene de parte de ti. Quisiera quedarme todo el día hablando de ti, Padre, aquí, pero pues es necesario terminar, Señor, y quiero dar gracias por el tiempo que me permitiste compartir tu palabra. Yo espero, Señor, que alguna cosa de la cual, Señor, estuve mencionando, Padre, le haya hablado al corazón de las personas que van a escuchar o escucharon este mensaje. Pido tu misericordia, Señor, y tu favor, para que nuestro espíritu pueda discernir la grandeza del Evangelio de Cristo. Que de una vez por todas, Señor, y sin dilación, podamos conducirnos de una manera apropiada en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que vemos, en la forma en la que te buscamos, en la forma en la que nos conducimos con el prójimo, en la forma, Padre, en lo que implica la santidad del creyente. Y Padre, líbranos de creer que somos cristianos sin serlo. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos de las mentiras del enemigo que muchas veces pone en nuestra cabeza o trata de confundirnos, Señor, con asuntos humanistas o humanísticos. Padre, en el nombre de Jesús oro porque tu palabra dé fruto en la vida del creyente y que nos haga ser árboles, que tengamos hojas que no caen. Señor, que seamos hombres y mujeres constantes en el Evangelio de Cristo para que tú nos halles haciendo la obra, la buena obra a la que tú nos has enviado. Oro porque esta palabra, Señor, haya sido de bendición para todo aquel que lo escuche, Señor, y que tu Espíritu Santo nos redarguya a todos de pecado, Padre. Haznos una iglesia, unas personas, haz familias, matrimonios mejores, Señor, a la luz de tu palabra. Santifica tu iglesia, Señor, y que podamos ser la iglesia, Padre, que tú vengas a recoger con vestidos limpios. Honro tu palabra, Señor, amo tu palabra y pido, Señor, en el nombre de Jesús, que en estos últimos tiempos el conocimiento de la misma, Señor, se multiplique en gran manera en la vida de todo aquel que la lea, Señor, pues son tiempos malos, pero tú has decidido revelar cosas, Señor, cada día más y mejores a tu iglesia, Señor, a través de tu hermosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido, Señor, que nos guardes en humildad. En tu nombre, Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Amén. Hasta luego, hermanos.